Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga, querida familia en la fe y querida familia del Seminario Bíblico en línea. Para mí es una alegría súper grande, es un privilegio poder ser su instructor, poder llegar a muchos de ustedes. Estoy muy contento porque ya llevamos más de 50 estudiantes en esta primera semana que se han registrado. Felicidades si te registraste. Para nosotros es una alegría grandísima porque significa que hay hombres y mujeres dispuestos a capacitarse en la palabra de Dios para poder ser útiles al Señor, que es el fin de todo lo que hacemos. Y hoy tenemos una clase muy especial, es la primera clase del Seminario Bíblico en línea. Tenemos una guía que dimos anteriormente para que sepas de qué va a tratar el seminario, las materias, y hoy vamos a comenzar la clase con la materia de hermenéutica. Cuando nosotros nos adentramos en conocer la teología, el estudio acerca de Dios, o cuando nos adentramos a querer capacitarnos para el ministerio, es súper importante aprender a interpretar la Biblia, porque la Biblia es nuestro documento, nuestra guía de fe y conducta como cristianos, y si no aprendemos a conocer lo que dice Dios realmente, vamos a estar enseñando herejías, falsas doctrinas, cosas que al final de cuentas van a lastimar nuestra vida y la vida de la gente. Para Dios es importante que estemos cimentados en la verdad de su palabra. Y quiero dar solamente una introducción de que puedes buscar seminariobíblicoenlinea.com. Si hay personas que conoces que quieren capacitarse para servir a Dios, hazme el favor de invítalos para que más y más personas se suscriban. Este es un seminario excelente porque además de que va a haber excelencia académica, ministerial, teológica, también vas a tener la oportunidad de hacer el seminario en tu tiempo, desde tu casa, a tu propio paso. Funciona por medio de donaciones voluntarias, pero queremos que cada quien ponga lo que Dios puso en su corazón dar, porque realmente el seminario, aunque nuestro deseo es que todo el mundo pueda tomarlo y que las finanzas no sean un obstáculo, ciertamente el seminario no es gratis. Hay gastos tecnológicos, hay gastos de libros que se tienen que comprar, hay gastos de plataformas, hay gastos de personas que tenemos que ocupar para poder llevar a cabo este seminario, y todo eso tiene un costo, pero si entre todos cooperamos se va a juntar para poder sufragar los gastos de este seminario. Pero es algo maravilloso porque muchos seminarios no tienen esa opción y nosotros somos un seminario sin fines de lucro con el propósito de capacitar hombres y mujeres de Dios para servirle al Señor. Esa es nuestra motivación. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a publicar cada clase conforme vayamos avanzando. La ventaja de aquellos que quizá encuentren este seminario tiempo después es que ya va a haber acumulada muchas clases. Pero ahorita les pido que sean pacientes, que voy a estar cada semana publicando una clase avanzando en el tema con las asignaturas que se van a dar. Y por eso es importante que nos mantengamos conectados en seminariobíblicoenlinea.com. También queremos crear una plataforma, estamos viendo opciones, quizás si Telegram es una opción que estamos considerando para que ahí estén conectados todos los estudiantes y recordarles las asignaturas que hay, las clases que hay, y todo va a estar en el website, así que mantente conectado, vas a estar informándote de todo lo que estamos avanzando. Se va a poner la clase de la materia en la plataforma y ahí va a venir las asignaturas, las tareas requeridas de esa semana. Hoy al terminar les voy a decir cuáles son las tareas para esta semana. Y pueden hacer preguntas o comentarios en el video de YouTube. Si hay algo que te ilumina, que te ayuda a aprender un concepto bíblico, un concepto de estudio de las escrituras que antes no conocías, por favor pon tus comentarios, comparte. Si hay un versículo que compartimos en su contexto y aprendes lo que realmente significa, participa como si estuviéramos en una clase presencial. Lo maravilloso de este seminario es de que hay personas que se conectan desde España, desde Chile, desde Argentina, desde México, desde Guatemala, desde Venezuela, desde Colombia. Tenemos casi todos los países de Latinoamérica. Hay muchos que se han inscrito de distintos países. Le damos gracias al Señor por eso. Pero sería muy difícil poner un seminario al mismo tiempo porque tenemos diferentes horarios. Por ejemplo, en España creo que son 9 horas de diferencia a comparación de donde estamos nosotros. Entonces, la ventaja de este seminario en tu tiempo y en tu propio paso es que todos podemos hacerlo y a la vez podemos estar conectados por medio de las plataformas que vamos a utilizar y también por medio del video en YouTube. Tú puedes estar haciendo preguntas al instructor, me puedes hacer preguntas y podemos compartir cosas que sean de bendición para todos. Bueno,
Estas son básicamente el seminario consiste las tareas en lecturas bíblicas. Vamos a comenzar con el Evangelio de Marcos esta semana, que tiene 16 capítulos. Lectura del libro. El libro lo puedes encontrar en el link que pusimos en la materia de hermenéutica en Seminario Bíblico en línea, y en ocasiones lo voy a poner también aquí en los videos de YouTube abajo. Si le presionas que te muestre más de la descripción, ahí vas a poder encontrarlo. Por cierto, si no te has suscrito al canal de Tu Iglesia Vida o al de Carlos Andrés Moore, suscríbete y ponle la campanita de notificaciones para que te avise cuando vamos al aire. De cualquier forma, si tú no puedes estar cuando el video va al aire, no te preocupes, porque puedes verlo y puedes tomar la clase, tomar las notas, continuar con tus lecturas, con tus asignaturas, y vas a continuar capacitándose como este seminario está diseñado para capacitarte y ayudarte. Va a haber un mini examen de recordatorio después de cada clase, porque eso nos ayuda a poder asentar bien la información que estamos recibiendo. Una de las claves del proceso educativo es que constantemente estamos conociendo conceptos que al principio no conocíamos, pero cuando los escuchamos repetidamente se nos van quedando. Y por eso los exámenes ayudan, te sirven a repasarlos con intencionalidad, hacer un examen, y eso te va a ayudar a tenerlo más presente en tu corazón y en tu mente. Y sobre todo, lo que más ayuda es cuando lo pones en práctica, cuando lo compartes con otros. Así que si eres casado, puedes compartirlo con tu esposa, o si eres una mujer, con tu esposo, o mejor aún, pueden verlo juntos y dialogarlo, porque cuando platicas la información se te queda mucho más cuando la compartes en un grupo. Bueno, va a haber un reporte de evangelismo mensual, así que ve orando al Señor a ver a quién quiere el Señor que le compartas en este mes. Y una vez que le compartes a alguien, vas a ir aprendiendo. Tenemos una materia de evangelismo, pero comparte lo que Dios ha hecho en tu vida, compárteles de la salvación de Cristo, y eso va a ser maravilloso, porque si tenemos 50 ahorita, porque el día de mañana podemos tener 200, eso está en las manos del Señor, cuánta gente se va a conectar a este seminario bíblico en línea. Pero imagínate qué maravilloso que cada mes tengamos 50 personas que escuchan de Jesús, de su salvación, de su perdón, porque hay estudiantes de la palabra fieles en el seminario bíblico en línea. Y vamos a tener exámenes periódicos y un examen final. Bueno, vamos a entrar ahora sí a la materia, a la introducción de la hermenéutica. Introducción a la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Bueno, hay un pasaje en 1 Corintios 12 al 10 donde habla de los dones espirituales que el Espíritu Santo da, y habla de aquellos que tenían la habilidad sobrenatural de hablar un idioma que no conocían. Este es un tema que después vamos a ver, a desglosar en detalle de qué se trata, pero lo que vemos es que el Espíritu Santo da a algunos la capacidad de interpretar esos idiomas o esas lenguas, y dice que cuando dice y a otros se le da interpretación de lenguas, esta palabra, interpretación, es la palabra hermeneia. El Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego. Esto sucedió porque hubo un general griego que se llamaba Alejandro Magno, alrededor de 350 años antes de Cristo, que tuvo un gran imperio que se expandió por todo el mundo hasta llegar a la India. Fue un gran conquistador griego antes del Imperio Romano, y esto hizo que a través de todo el mundo de su época, conquistado por Alejandro, los griegos tuvieran un imperio en el cual la cultura griega se expandió por todo el mundo. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo nació, la cultura griega era una cultura expandida, inclusive en la misma Jerusalén, y era el idioma que todo el mundo hablaba, el idioma universal, así como en nuestros tiempos es el idioma, el inglés. En aquel entonces era el griego, y por eso nuestro Nuevo Testamento se escribió en griego. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo con algunas secciones de arameo. Y esta palabra hermeneia, que significa interpretación, es una palabra que viene del dios Hermes de la mitología griega, que era supuestamente el intérprete, el mensajero de los dioses, pero en realidad la palabra hermeneia significa sencillamente interpretar, explicar, esclarecer o traducir. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a la materia de hermenéutica, lo que queremos es interpretar el texto bíblico, la palabra de Dios. Queremos explicarlo, el significado, entender su explicación de ese verso que estamos leyendo o de ese capítulo. Queremos esclarecerlo, hacerlo claro. Y queremos también, pues, desde luego queremos traducirlo. Queremos que el mensaje que se dio a esa audiencia en aquel entonces
podamos entender qué se quiso decir. Entonces, esto es lo que significa la palabra hermenéutica: interpretar, explicar. Y una definición que es muy conocida y muy útil es que la hermenéutica es el conjunto de reglas y principios para interpretar la palabra de Dios, las escrituras, correctamente. La hermenéutica es el conjunto de reglas y principios. Lo puedes repetir desde tu lugar si quieres, así funciona la educación. La hermenéutica, ¿qué es? Lo pueden ver aquí en pantalla, es el conjunto de reglas y principios para interpretar las escrituras correctamente. Una labor muy importante. Y hay algo importante en cuanto a la hermenéutica, que la hermenéutica es tanto una ciencia como un arte. Las ciencias son un conjunto de principios de conocimiento, principios establecidos. Por ejemplo, para que un texto tenga significado, tienes que ubicarlo en su contexto, saber de qué se está hablando, quién es el que está hablando, qué es lo que está diciendo. Entonces, esa es una regla de la ciencia de la hermenéutica, que tienes que prestar atención al contexto de un texto. Pero también la hermenéutica es un arte. Es un arte porque el arte incluye el artificio del artesano, incluye que la persona que interpreta, el intérprete, él se acerca al texto utilizando su criterio, su conocimiento en el cual se ha preparado, sus observaciones del texto y toma decisiones sobre el significado. Trata de entender qué está queriendo decir el apóstol Pablo a su hijo en la fe Timoteo en este capítulo 2 de Timoteo. ¿Qué es lo que dice en este texto? Y el intérprete utiliza el contexto de lo que ha observado, de su conocimiento, si conoce los idiomas originales, de los idiomas originales bíblicos, y toma una decisión. Por ejemplo, hay palabras que significan, que tienen 2 o 3 significados, la misma palabra. Y en el griego, por ejemplo, cuando en el Padre Nuestro el Señor Jesús nos enseña a orar, dice, mas no nos metas en tentaciones, sino líbranos del mal. Esa palabra tentaciones, la palabra peirasmos, puede significar tanto una prueba en tu vida, no nos metas en pruebas, en dificultades en las que nuestra fe es probada, pero también puede significar tentaciones internas. Entonces, ahí es donde el intérprete, el traductor bíblico, hace una decisión. Traduzco en la Biblia al idioma español la palabra prueba o la palabra no nos metas en pruebas o la palabra no nos metas en tentaciones. ¿Qué es lo que Jesús quiso decir en esta oración? Y ahí entra el contexto el arte del intérprete. Entonces, la hermenéutica es una ciencia porque hay principios establecidos para una correcta lectura de un texto, pero también es un arte porque requiere también que tú utilices tu criterio al interpretar, y por eso es que tenemos que tener tanto cuidado, por eso es que hay tantas malas interpretaciones y tantas doctrinas falsas que abundan. La Biblia, la razón por la que tenemos que interpretar la Biblia, en primer lugar, es porque la Biblia es divina. La Biblia dice ser inspirada por Dios. La Biblia dice venir de Dios. Muchas veces en la Escritura vas a escuchar las palabras porque así dice el Señor. Y eso es maravilloso porque comparas la Biblia con otros libros de otras religiones o de filosofías o de pensadores o de poesía, pero la Biblia tiene el poder de Dios y es Dios hablando, vino de parte de Dios. Los creyentes, por supuesto, creemos que Dios habla a través de las Escrituras. Hay gente que no es creyente, hay gente que no cree. Dice la Biblia que no es de todos la fe. Hay gente que se acerca a la Biblia con mucha falta de respeto, o que hay pasajes difíciles de la Biblia que no entienden y entonces hacen una crítica, una queja. ¿Cómo puedes tú creer en ese libro cuando tiene este versículo? Y no entienden los contextos literarios, ni lo que estaba sucediendo, ni por qué se incluyó esa sección en la Biblia. Pero hay gente que son maestros de Biblia, así como los maestros de religión o de filosofía, pero que su corazón no ha tenido un encuentro con Jesucristo, no son salvos, y uno tiene que tener cuidado porque a veces la gente más difícil es la gente que más cree que sabe, o puede ser que realmente saben, la gente que más sabe, pero que no tiene un corazón sensible a Dios. Y eso es lo que sucedía con los fariseos, los escribas, los saduceos en el tiempo de Jesús. Muchos de ellos se jactaban de conocer las Escrituras, pero su corazón no fue sensible cuando vino Jesús, sino que lo rechazaron y crucificaron. La Biblia es divina, es palabra de Dios. En 2 Timoteo 3:16 dice,
toda escritura es inspirada por Dios. Y esta palabra inspirada no es la palabra que usamos como cuando un poeta se inspira, o como cuando un novio le escribe una carta a su novia y dice, ay, me siento inspirado porque he estado pensando en ti todo el día y cuando veo tu rostro en mi mente, pienso en el amor tan grande que es como un vasto mar. Imagínate, un poeta inspirado. No, no, no. La inspiración de la Biblia es la palabra teonustas en griego. Teo es Dios, nustas significa soplo. El soplo de Dios significa que viene soplada de la boca de Dios. O sea que la escritura salió de la boca de Dios, lo que Dios quiso hablar, lo que Dios quiso decir. Dios le dio vida, así como cuando Dios sopló aliento de vida en la historia de Adán en Génesis, y fue el hombre un ser viviente. Dios le da vida a su palabra usando a hombres de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Hay un pasaje muy hermoso, 2 de Pedro 1:20, que dice que tenemos la palabra profética más segura, que debemos estar atentos a la Biblia para conocer la verdad de Dios, saber de qué trata este mundo, para qué estamos aquí, a dónde vamos. Y dice que ninguna profecía, el siguiente versículo dice, de la escritura es asunto de interpretación personal o de interpretación privada. O sea, ¿qué está diciendo el apóstol Pedro? Que la Biblia no significa lo que a cada quien se le da la gana que signifique. No significa que a alguien se le ocurrió, pues para mí este verso significa esto y eso significa. No, nosotros como intérpretes tenemos que ser cuidadosos y acercarnos buscando realmente entender qué dice el texto, no lo que nosotros pensamos que dice. Para eso vas a aprender herramientas de cómo puedes crecer para descubrir eso. Y el verso 21 dice, pues ninguna profecía o palabra de Dios que tenemos en la Escritura fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados, y esta palabra es que fueron guiados, así como el viento sopla sobre un barco, una embarcación. Es una palabra distinta que teonustas en 2 de Timoteo 3. Lo que está diciendo es que los hombres de Dios fueron guiados, impulsados, guiados en su corazón, en su mente, en sus pensamientos, por la presencia de Dios en ellos, por el Espíritu Santo que les guió a hablar de parte de Dios. Dice que hablaron de parte de Dios los autores bíblicos. Y no es un acto de la voluntad humana que nada más dijeron, ay, pues quiero escribir algo acerca de Dios. No, sino que ellos tuvieron un encuentro con el Señor, tuvieron comunión con Dios, tuvieron una comunión íntima con la presencia de Dios, y eso les guió, y Dios guió el proceso para que nos llegara hasta nosotros la palabra de Dios que transforma nuestras vidas, que nos guía a toda verdad, que es como un alimento sólido que nos nutre. Y la palabra de Dios, en pocas palabras, es divina, es inspirada, es guiada por Dios. Por eso es que esta materia de hermenéutica es tan importante y es el principio de cualquier preparación bíblica, de cualquier preparación teológica y de cualquier preparación ministerial. Pero también la Biblia, a lo mejor a algunos de ustedes les va a sonar raro esto, pero la Biblia es humana. La Biblia es, así como Jesucristo es 100% Dios encarnado y 100% hombre. La humanidad de Jesús era real, nació como un bebé siendo Dios. Y en el caso de la Biblia es divina, pero es también 100% humana siendo divina. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia fue utilizada, contiene los escritos de seres humanos dirigidos a otros seres humanos. Les doy 3 ejemplos. En 2 Timoteo 4:13 dice Pablo a Timoteo, estaba en la prisión Pablo, y le dice, trae cuando vengas el capote, mi capa que dejé en Troas en casa de Carpo. Una relación muy personal. Pablo está escribiendo aquí una carta a un amigo y hermano y colaborador en la fe, y dice, trae los libros, mayormente los pergaminos. Qué increíble que Pablo, quizá a punto de morir, todavía en la prisión, pero él quiere las escrituras, unos pergaminos o libros que había dejado, y le dice que traiga su capa porque tenía frío en prisión. Es una comunicación 100% humana. En 1 de Corintios 1:16, Pablo le dice a la iglesia de Corinto, yo bauticé a la familia de Estéfanas, dice, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. O sea, Pablo dice, ya se me olvidó. Es un alivio, porque a veces uno, mientras más edad tiene, se le olvidan los detalles, ¿a poco no? Dices, ay, ¿cómo se llama tal persona? Pero sí, yo lo sé, lo tengo en los labios y se me olvida. Y Pablo está escribiendo y dice, no sé si bauticé a algún otro. Y dice, Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio. Y hay otro pasaje también que quiero compartir en 1 Corintios 7:12, dice, le habían escrito una carta a Pablo haciendo preguntas sobre
sobre qué debían hacer sobre las personas que estaban solteras y debían casarse, sobre el matrimonio. Dice, y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no lo abandone. Pero ahí dice, esto no te estoy dando algo de escritura, sino que te estoy dando una opinión sabia en base a mi experiencia. Lo digo yo, no el Señor. Entonces, hay un aspecto totalmente humano en los libros de la Biblia. La Biblia, muy importante, no es un conjunto de declaraciones de Dios al ser humano solamente. Sí lo es porque Dios nos habla a través de la Escritura, pero la Biblia no es solamente un conjunto de declaraciones de Dios. De hecho, en la Biblia hay libros históricos que contienen atrocidades o cosas horribles porque están narrando lo que sucedió. Y la Biblia tiene diferentes tipos de estilo de literatura, de géneros literarios. Así como cuando lees el periódico no es lo mismo que leer un libro de historia, no es lo mismo que leer tus cuentas del mes, o no es lo mismo que leer tu recibo del agua, o leer una carta que te mandó tu abuelita, o tu papá, o tu mamá. Todos son diferentes estilos de literatura y en la Biblia también sucede lo mismo. Todos nosotros quisiéramos que la Biblia fuera, a veces quisiéramos que fuera un poco más sencilla, que la pudieras abrir en el principio y que fueran declaraciones. Número 1, yo soy Dios. Número 2, así como hay capítulos, versículos que fueran 30,000 declaraciones. Número 2, yo creé el mundo. Número 3, yo te amo. Número 4, la oración es la manera que tú tienes una relación conmigo, hablando conmigo, aunque no me veas. Número 5, si tienes problemas matrimoniales, vete a la página 384. Si quieres conseguir una novia, vete a la página 77. La Biblia no es así. La Biblia es un conjunto de libros, es una biblioteca de 66 libros escritas por alrededor de 40 autores en un periodo de 1500 años, utilizando distintos tipos de géneros literarios, de literatura, en el lenguaje y forma de expresión de sus tiempos y cultura. Y eso es lo que hace a la Biblia complicada, porque cuando leemos historias como las de Abraham, por ejemplo, estamos leyendo una historia de hace casi 5,000 años atrás o 4,500 años atrás. Mucho tiempo ha pasado y hay cosas que nos suenan raras, así como cuando vas a otra cultura y dices, qué raro, aquí se quitan los zapatos antes de entrar a la casa. O esa cultura dice, qué raro, qué sucios, aquí no se quitan los zapatos y meten la tierra de afuera a la casa. Hay diferentes culturas en las familias y así igual en los tiempos bíblicos. La Biblia debe ser interpretada porque es un mensaje de Dios comunicado a personas en un contexto y lenguaje humano. Por eso la interpretación es necesaria, porque imagínate cuando vamos a otra cultura, hay cosas que no nos comunicamos bien. Por ejemplo, recuerdo en México a los popotes, que en inglés se dice straw, para poder tomar agua, creo que se le dice pajilla, no sé si en El Salvador o en Argentina, se le llaman de diferente manera a las cosas. El autobús, creo que en Puerto Rico le llaman el guagua. Y hay maneras de expresión que son raras. De hecho, hay palabras que usamos a veces que en otra cultura es una grosería. Si alguna vez, dicho sea de paso, como se están conectando de muchos lugares, me escuchan decir a mí algo que es una grosería, les aseguro que no lo estoy diciendo intencionalmente, que en mi cultura no es grosería. Y eso sucede hasta en México, ¿eh? Hasta hay lugares de México que ciertas palabras son grosería y en otro lugar no. Bueno, en la Biblia es comunicada en un contexto y cultura humana alejada a nosotros por cientos de años, por milenios. Entonces eso hace que sea difícil de interpretar algunas secciones. La Biblia debe ser interpretada porque aunque fue escrita para nosotros, porque Dios sabía que tú y yo íbamos a abrir su palabra y nos iba a revelar su voluntad, nos iba a mostrar cómo conocerlo a Él, cómo caminar con Él, el mensaje original no fue dirigido a nosotros, fue escrito para nosotros, pero no a nosotros, aunque sí era contemplando que nuestros días iban a llegar y que la Biblia iba a ser una antorcha que nos alumbra en medio de tanta incertidumbre y en medio de un lugar oscuro. Bueno, Dios inspiró a sus autores bíblicos utilizando distintos tipos de géneros literarios con mensajes envueltos en circunstancias únicas que estaban viviendo ellos en ese entonces.
utilizando el lenguaje y formas de expresión de su tiempo y de su cultura. Por eso es que los estudios bíblicos son fascinantes, por eso es que hay comentarios bíblicos súper costosos, colecciones de $1,200, $1,500 de los libros de la Biblia, porque son horas y horas y horas, miles de horas de estudio, de preparación. Estaba hablando esta semana con el grupo de líderes de célula de nuestra iglesia y estaba comentándoles que para la preparación de este seminario que yo estoy dando ahorita, esta es la tercera vez, la cuarta vez, porque también lo llevamos a un lugar cerca de California, pero la cuarta vez o tercera que estoy yo más involucrado dando este seminario tras muchos años. Y la primera vez me llevó alrededor, fueron 3 años, de 3 años, 2 meses a 3 años y medio. Y ese seminario que dimos son alrededor de 3,500 horas de preparación. Entonces tú estás ahorita recibiendo un seminario que son 3,500 horas de diferentes materias de preparación. Hoy mismo en esta clase me levanté a las 4 de la mañana y vinieron a mi mente algunas ideas, oré, me puse a trabajar. Después traté de dormirme un poco, ya no pude tanto, creo que dormí 1 hora, pero el día de hoy he pasado horas preparando este material por amor a ustedes. Por eso valórenlo, porque es algo que tú en el camino te puedes desanimar, sobre todo si no tienes compañeros de estudio, porque es en línea el seminario. Yo les animo a que perseveren, vale la pena ser disciplinados y decir, ok, me ha atrasado en las clases, tengo que retomarlas, mi lectura bíblica, la lectura del libro, porque eso te va a preparar y Dios, dice la Biblia, deleítate en el Señor y Él te contestará las peticiones de tu corazón. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. No va a ser fácil, va a haber retos, va a haber desánimos, pero tienes que seguir adelante porque todo esto ha sido preparado con mucho esfuerzo, con mucho dinero, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo de mucha gente, y todo eso hay que valorarlo porque aunque es accesible a todos nosotros, lo que estás recibiendo cuesta. Y Dios ahora quiere que tú pongas de tu parte y que hagas tu tarea, lo que te toca y corresponde a ti hacer, que es perseverar leyendo la Biblia, viendo las clases, leyendo los libros. Pon de tu parte, vale la pena perseverar. Bueno, todos podemos interpretar la Biblia, hermanos, pero no todas las interpretaciones son correctas. Hay gente que piensa, bueno, es que hay muchas interpretaciones de la Biblia. ¿Has escuchado eso? Que hay gente que dice hay muchas interpretaciones. No es verdad, hay una sola interpretación correcta. Lo que sí hay es que hay textos difíciles que pueden tener tres o dos interpretaciones, algunas hasta 4 o 5 interpretaciones posibles, unas mucho más posibles que las otras, y eso es donde el intérprete trata de analizar las cosas. Y también sucede que hay textos difíciles donde gente cree que significa diferentes cosas, pero una vez que descubrimos con el cuidadoso detalle qué dice un texto, es una sola interpretación, lo que el autor inspirado por Dios quiso decir cuando escribió ese mensaje a su audiencia. Y una vez que descubrimos qué quiso decir el autor inspirado por Dios, entonces nosotros podemos aplicarlo en muchas áreas. O sea, la Biblia puede tener una sola interpretación, pero puede tener muchas aplicaciones. Siempre la Biblia tiene una sola interpretación, pero muchas aplicaciones. Bueno, hay cosas difíciles de entender, por eso la Biblia necesita ser interpretada. El mismo apóstol Pedro nos habla de esto, pero todas las sectas, los grupos que se cortan de lo que históricamente ha creído la fe cristiana, y todas las falsas doctrinas utilizan la Biblia mal interpretada. Y eso es lo que hace que sea tan difícil para muchos, porque les confunde. Dice, no, es que yo tengo una persona, amigo, testigo de Jehová, un familiar, vinieron a la puerta de mi casa. Por cierto, no recibas ni testigos de Jehová ni mormones. Hay gente que dice, con que me hablen de Dios yo los recibo. No. Dice la palabra de Dios que tenemos que ser celosos de la verdad. Y estos son grupos sectarios que creen que todas las otras iglesias están equivocadas y que solamente ellos son el grupo de Dios, y tienen un historial de falsas profecías, de líderes corruptos, de doctrinas que van contrarias a la palabra de Dios. Si tú vas a mi canal de Carlos Andrés Muro de Tu Iglesia Vida, vas a encontrar que hay playlists de varias de estas doctrinas y desarrollo los temas que puedes disfrutar y puedes equiparte. Pero todas las sectas y falsas doctrinas utilizan la Biblia, y eso es lo que es tan confuso para mucha gente.
Es entonces indispensable equiparnos para ser buenos intérpretes de la Biblia, no ser confundidos, poder conocer la verdad y poder ayudar a las personas a conocer la verdad. Se cuenta esta historia de que los agentes del FBI o que investigaban el lavado de dinero en los Estados Unidos, lo que hacían era familiarizarse con el billete de verdad. Estudiaban el billete de $100, de $50, de $20, conocían dónde estaba cada firma, cada tinta, cada sello, cada peculiaridad del billete, al grado que cuando tocaban un billete lo reconocían inmediatamente como verdadero, o si era una falsificación, al tocarlo se daban cuenta que era un dinero falso. Y eso pasa cuando nosotros conocemos la Biblia, la palabra de Dios, y la leemos, vamos a familiarizarnos mucho con la verdad, al grado que cuando llegue una mentira vamos a poder identificarla, vamos a poder decir esto no suena bien, hay algo que suena raro, y por eso es tan importante conocer la Escritura y conocerla bien, interpretarla correctamente. Bueno, esto es algo que tengo en mi sitio de firmesenlaverdad.com. En mi sitio en la Biblia hay suficiente variedad de libros, estilos literarios, autores, audiencias y situaciones que motivaron a los autores inspirados por Dios a escribir, como para que existan suficientes oportunidades de malentendidos y excusas para anclar falsas doctrinas en el texto bíblico. Esa es la realidad. Por eso es que la Biblia tiene que ser interpretada, porque es divina, pero también es humana. Fue revelada en una cultura humana, comunicando Dios su mensaje a personas en su tiempo. En Tito 1:9 habla de que los que servimos a Dios, que el siervo de Dios, debe retener la palabra fiel. Es lo que les hablaba de reconocer la falsificación de dinero porque conoces el dinero verdadero. Reconoces la falsa doctrina porque conoces la Biblia verdadera, la verdadera revelación de Dios. El siervo de Dios debe retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, conforme a lo que hemos recibido de los apóstoles que estuvieron con Jesús, conforme al consenso de todo el Nuevo Testamento, debe retener la palabra fiel, que es conforme a lo que hemos recibido, lo que hemos sido enseñados, para que sea capaz el siervo de Dios o la sierva de Dios que está buscando exaltar el nombre del Señor y ayudar a otros, que sea capaz también de exhortar con sana doctrina, o sea, con una enseñanza sana, y refutar a los que contradicen. O sea, hay que retener la palabra fiel como la hemos recibido, ver lo que el consenso de las Escrituras dicen para enseñar sana enseñanza. O sea, hay doctrina que no es sana. Y cuando la doctrina no es sana, lastima de la vida de la gente. Y por eso es que tienes tantas personas que repudian el Evangelio, la palabra de Dios, apenas escuchan a un pastor y dice ya está por el dinero, ya va por los diezmos. ¿Por qué? Porque han escuchado personas que usan la fe para lucrar tristemente, según nos dice la palabra de Dios en 2 de Pedro capítulo 2, dice que hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes también falsos maestros que enseñarán, dice que tomarán la piedad como fuente de ganancia. Dice, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Entonces, cuando no hay sana doctrina, lo que pasa es de que el evangelio es blasfemado por algunos y muchos se desaniman de la fe, se dejan de congregar porque vieron un mal ejemplo en su iglesia o porque vieron a alguien que admiraban hacer algo incorrecto. Entonces, por eso también tenemos tú y yo que cuidar nuestro caminar con Dios. Dice la palabra, el que cree estar firme, mire que no caiga, porque es una gran responsabilidad ser usados por Dios, y eso no es para decir, pues es una gran responsabilidad, no voy a servir a Dios. No, toma el reto de capacitarte. Dice que debemos refutar a los que contradicen la verdad. Bueno, en 2 de Pedro 3:16 dice Pedro algo muy interesante. Está hablando del apóstol Pablo, de cómo ha escrito cosas a la iglesia también. Y dice, nuestro amado, como les ha escrito también nuestro amado Pablo, dice, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes e inestables tuercen, como también el resto de las escrituras para su propia perdición. El que tuerce las escrituras, el que enseña falsa doctrina y también el que cree la falsa doctrina es para su propia perdición. Y es algo serio al enseñar la Biblia, que tenemos que asegurarnos que estamos enseñando conforme a la palabra de Dios.
Pero qué interesante que Pedro mismo, fíjense, queridos hermanos, dice que hay cosas difíciles de entender en Pablo y él era contemporáneo con Pablo. Imagínate nosotros 2000 años después. Eso nos da un alivio y podemos decir, bueno, hay pasajes difíciles. Cuando leas la Biblia y dices, esto me suena raro, ¿qué es lo que quiso decir Jesús? ¿Cómo que el que no aborrece a padre o madre no es digno de mí? ¿De qué está hablando si Dios es amor? Cuando te encuentras con algo raro, ten por seguro que hay algo raro, que tienes que investigar qué es lo que el autor quiso decir conforme a las expresiones de su tiempo. Bueno, la Biblia contiene dos secciones, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. La palabra testamento es la traducción de la palabra, el testamentum es latín, diateque es griego. Diateque significa un testamento, pero también significa un pacto. Entonces para nosotros la palabra testamento ha llegado como solamente la última voluntad de una persona que va a morir, que le dejas herencia a sus hijos, a la gente que quiere. Pero la palabra testamento significa, en latín testamentum significaba pacto, un pacto que Dios hace con el ser humano. En el Antiguo Testamento a través de Israel, haciendo un pacto con su pueblo Israel, y en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, a través de Jesús, que viene a redimir a su pueblo Israel y a las naciones, cumpliendo las promesas que Dios había dado de salvar a la humanidad. Entonces el Nuevo Testamento, no, hay muchos conceptos que tú y yo leemos en el Nuevo Testamento que para entenderlos tienes que conocer el Antiguo Testamento. De hecho, el libro de Romanos, el libro de Apocalipsis, citan muchísimo, no tienes idea, una cantidad enorme de veces citan a los profetas, citan a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, los Salmos. Entonces, muchas de las declaraciones que Dios da tienen que ver con el contexto del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no puede ser bien entendido sin el Antiguo, y el Antiguo no puede ser comprendido sin la ayuda del Nuevo. Y ahí es donde muchos se atoran. Hay un movimiento falso en nuestros tiempos que se llama Raíces Hebreas, donde un montón de cristianos están cayendo. Corre, huye de eso, que se empiezan a ser judíos en la forma, o israelitas en la forma de vivir y de creer y de practicar su fe. Y en realidad dice, no, es que hay que volver a las raíces hebreas. Yo estoy de acuerdo en que hay que analizar las raíces hebreas o judías de nuestra fe, porque el Señor Jesucristo era un judío, el Mesías de Israel, y los primeros apóstoles también. Pero el problema es que si no entiendes bien el mensaje del nuevo pacto que el Mesías de Israel vino a cumplir, que Dios había anunciado desde antes, vas a terminar volviéndote al judaísmo en tu forma de vivir, como si Jesús no hubiera venido a establecer un nuevo pacto. Y bueno, hay mucha confusión en ese tema en nuestros días, por eso hago los videos que hago entre semana, porque tengo amor por la gente y celo por la verdad, porque la falsa doctrina lastima. Y ves a un montón de cristianos renunciando al cristianismo y todavía cuentan sus testimonios cuando eran cristianos, imagínate. Es algo sumamente triste. Pero la Biblia, que es el contenido de lo que vamos a interpretar, se divide en ¿qué? En Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Y ambos se necesitan para poder comprender la totalidad del mensaje de Dios. La Biblia tiene versículos y temas tan sencillos que un niño puede entender. Y tiene versículos y temas tan, pero tan complejos, cargados teológicamente, que los eruditos pueden diferir, que los expertos que tienen su doctorado en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, pueden tener diferentes posiciones de interpretación sobre el fin de los tiempos. ¿Qué va a pasar cuando venga el Señor Jesucristo? ¿Cuándo vendrá el fin de los tiempos? ¿Cuál es el propósito del libro de Apocalipsis? ¿Es un mensaje que nos habla todo el futuro, lo que va a suceder en el futuro? ¿O es un libro que nos habla situaciones que estaban viviendo las iglesias en aquel entonces y que solamente aguardamos la venida del Señor? Y ahí es donde difieren las diferentes posiciones. ¿Va a haber un rapto secreto de la iglesia, donde Cristo viene por su iglesia y hay 7 años de tribulación en la tierra? ¿O la iglesia va a pasar por esa tribulación de sufrimiento en este mundo hasta que venga Cristo? Y hay muchas posiciones donde la gente debate, y tenemos que saber que hay cosas que son secundarias y cosas que son esenciales, porque cualquiera que sea tu posición sobre el fin de los tiempos, al fin y al cabo, lo importante es creer que Cristo va a volver y vivir vidas agradables para Él. Pero hay gente que trata a sus hermanos en Cristo, que tienen una posición diferente, casi como si fueran herejes
o una secta, y tampoco se vale, porque hay cosas que son secundarias en la fe y debemos solamente tener unidad en las cosas esenciales, y en las secundarias podemos tener libertad de interpretar, pero claro, tenemos que ser lo más cuidadosos posibles para interpretar bien. Si quieres saber más de estos temas, los vamos a ver más adelante cuando veamos teología sistemática. Vas a aprender bastante en este seminario. Bueno, la Biblia tiene temas que pueden ser debatidos por siglos, como el tema, por ejemplo, del pelagianismo con San Agustín, que era diferente del tema de Jacobo Arminio, porque Arminio no era pelagiano en cómo se ha descrito esa posición. Algunos de ustedes saben de qué hablo, otros no tienen idea, no se preocupe. El calvinismo y el arminianismo son posiciones donde el calvinismo cree que Dios eligió quién va a ser salvo, y el arminianismo cree que Dios él ofrece la invitación de venir a todo aquel que cree, y que todo el que cree puede ser salvo, y eso no significa que se salvan a sí mismos, se sigue necesitando la gracia de Dios, el Espíritu Santo, pero son posiciones que la gente debate candentemente, y se han escrito libros a favor y en contra, y duran siglos los debates. Yo estoy muy seguro de cuál es la posición correcta, ya me conocen lo que yo he dado, y para mí es clarísimo en el contexto bíblico, pero súper, súper claro. Y ya he analizado verso tras verso, ahí lo pueden ver en YouTube, los videos. Bueno, la mayoría de las doctrinas bíblicas tienen algún texto bíblico que puede ser usado para argumentar lo contrario, hermanos. Por eso es que es tan difícil a veces platicar con un testigo de Jehová, con un mormón, con una persona que cree algo diferente en cuanto a los dones del Espíritu Santo, con un católico romano en estos tiempos, porque te citan un verso, y si tú vas al verso, parece que dice lo que ellos están diciendo, pero cuando ves el contexto, ahí se alumbra muchas veces y se muestra el error de la interpretación que están haciendo. Pero lo cierto es que la mayoría de las doctrinas bíblicas, yo te puedo mostrar un versículo que lo echa por tierra. La divinidad de Jesús es algo atestiguado en la Biblia. La Biblia muestra que Jesús es Dios, que es adorado. Y para nosotros es muy difícil comprender cómo Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, y cómo en esa humanidad Jesucristo se sometió al Padre. Y hay versículos que te pueden citar los testigos de Jehová que dices, eso es que aquí parece que ellos tienen la verdad. Todos los textos, todas las posiciones bíblicas pueden ser tumbadas con 1, 2 o 3 textos aislados. Lo importante es aprender a ver la consistencia de todo lo que la Biblia enseña de un tema. La Biblia es tan vasta que nadie puede ser experto en todas las áreas de estudio bíblico, aunque los eruditos se acercan bastante. Yo me doy cuenta que mientras más estudias, descubres agujeros, hoyos, cosas que te faltan, cosas que no comprendes bien, aunque tengas años estudiando. Pero también mientras más estudias, vas tapando esos agujeros y entendiendo. Y eso es un privilegio poder llegar a eso, pero aún así siempre uno tiene que mantener la humildad. La verdad que la Biblia es muy vasta. A mí me sucede como pastor, como maestro de seminario, que he estudiado temas que vi hace 10 años atrás o hace 15 años. Y hace 15 años me hubieras preguntado y yo te recitaba todo, te recitaba la historia con lujo de detalle aquí y acá. Por ejemplo, hace poquito hice un video que te lo súper recomiendo, que habla de cómo surgió la Iglesia Católica Romana y los protestantes. Está ahí en YouTube. Y yo comenté que Martín Lutero tradujo las escrituras en 10 semanas en el castillo de Wartburg cuando estaba siendo perseguido al alemán. Y se me había olvidado que solamente tradujo el Nuevo Testamento, no todas las escrituras. Y alguien me preguntó en YouTube, inmediatamente me acordé y dije, sí es cierto, las escrituras las tradujo hasta 1534, toda la Biblia completa, pero en esa época en el castillo solo tradujo el Nuevo Testamento. Entonces en ese video yo cometí un error de decir fue toda la Biblia y fue solo el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque como intérpretes, como estudiantes de la Biblia, no somos robots, somos seres humanos falibles. A veces se me traba la lengua y digo una cosa, estoy en mi mente pensando, y David mató a Goliat, y de repente en la predicación me veo predicando y digo, y Saúl mató a Goliat. Dije, qué barbaridad dije, pero en mi mente yo no estaba pensando en Saúl, estaba pensando en David. Bueno, a lo que voy es que somos seres humanos y no te preocupes si hay cosas que se te olvidan.
conforme vas siendo expuesto a la información, lo vas a estar aprendiendo más y más. Vas a decir, eso yo ya lo había escuchado. Y la segunda vez, y la tercera vez vas a decir, sí, ya lo vi eso. Y la cuarta vez vas a decir, eso yo ya lo sé. Y luego te metes a otros temas de la Biblia y se te olvida lo que estudiaste hace 5 o 10 años atrás. Por eso es que es un constante llamado a seguir aprendiendo. Y a mí me hacen preguntas a veces de la Biblia de temas que súper conocía y digo, a ver, estoy confundido y me tengo que ir otra vez a la Biblia y digo, sí es cierto, ya me acuerdo. Bueno, así sucede, es como un vasto océano y a veces hay que ir a ver los idiomas originales, recordar cuando un libro de la Biblia está escrito a cierta cultura, ver cuáles eran las costumbres de esa cultura, a la luz de la historia, de la literatura de esos tiempos, de la arqueología, de la crítica textual, el análisis de los manuscritos antiguos, etcétera, etcétera. Es un estudio profundo para ser un intérprete de la Biblia, pero tú vas a aprender en este curso cosas sencillas que te van a ayudar. Te voy a exponer a las cosas difíciles, a las cosas profundas, pero vamos a aprender cosas de forma muy sencilla que van a ser prácticas. Así que tú sé paciente y sigue escuchando y sigue digiriendo, procesando lo que te estoy compartiendo, enseñando. La Biblia es tan vasta que periódicamente debemos volver a estudiar o consultar para asegurarnos de nuestra respuesta y nuestra posición. Hay 3 principios que quiero que aprendas de lector como intérprete. Recuerda que puedes tomar notas, que puedes tomar fotos, screenshots le llaman en inglés, fotos de la imagen en tu celular o en tu computadora donde estés escuchando esto. Y si escuchas este video desde tu auto, pues maneja, no te distraigas, cuídate, que Dios te bendiga. Hay 3 principios acerca del lector como intérprete. Número 1, toda persona tiene el derecho de leer o interpretar la Biblia por sí misma. Eso es algo que la Iglesia Católica estuvo muy en contra durante mucho tiempo y que prácticamente están en contra, porque creen que, en cierto sentido, porque creen que solo el magisterio de la Iglesia, la autoridad de los concilios y cuando el Papa habla ex cátedra desde su silla de autoridad como jefe de la Iglesia, que ellos piensan que creen que inclusive que es infalible. La realidad es que los seres humanos somos falibles y hemos recibido un legado de la fe a través de los siglos, y sirve consultar lo que siervos de Dios han dicho, pero la realidad es que todos tenemos el derecho de abrir la Biblia y poder aplicarla a nuestra vida, poder tratar de entender qué nos dice Dios para vivir una vida mejor, para agradarle a Él. Entonces todos tenemos el derecho de interpretar la Biblia. En Apocalipsis 1:3 hay un pasaje donde dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Dios quiere que leamos por nosotros mismos. Ahora, no toda la gente sabe leer, y por eso durante la historia de la iglesia y en el tiempo bíblico, las escrituras se recitaban, se leían en voz alta, para que los que no sabían leer pudieran escucharlas. Hoy tenemos audiobiblias. Puedes escuchar, si se te facilita, batallas con tu vista, con tus ojos. Ahorita que estamos viendo Romanos, de preferencia léelo, porque te va a desarrollar la habilidad de prestar atención a un texto bíblico. Pero puedes también hasta escucharlo en el camino, en la audiobiblia, en Bible Gateway o otros lugares, o hay uno que se llama YouVersion, y puedes estar escuchando la Biblia en audio. Pero dice la Biblia que son bienaventurados los que leen y los que escuchan, los que oyen. Y qué bonito recordar que el propósito de la Biblia no es solo saber más, sino es guardarla, es obedecerla en nuestra vida. Bueno, la segunda cosa es que todo el que lee la Biblia la interpreta de alguna o de otra forma, pero no toda interpretación es correcta. Toda la gente que lee la Biblia la interpreta de alguna u otra forma. Me da risa ahorita porque estoy recordando un salmo que dice, alabad al Señor con salterio. El salterio era un instrumento de cuerdas de aquel entonces, del tiempo bíblico, que alabemos a Dios con salterio. Pero hay unos hermanos que decían, no, y en esta iglesia, ¿por qué no tienen bancas? Y veo que durante toda la alabanza están brincando bien alto. No, pues es que la Biblia dice que adoremos a Dios con salterio. Un acento salterio. No es con salterio, es con salterio, un instrumento del tiempo bíblico. Es un perfecto ejemplo de cómo podemos malinterpretar la Biblia. Todo lector traemos al texto entendimientos preconcebidos, prejuicios, presuposiciones
que pueden no ser las que tenía en mente el autor bíblico. En Santiago 1:12 les voy a compartir un ejemplo. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, ¿te acuerdas lo que te dije? Que prueba y tentación es la misma palabra en griego, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Qué va a recibir el que soporta las pruebas y la tentación y mantiene su fe firme en Cristo? Aquí dice la Biblia que va a recibir una corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Una corona de vida. Bueno, qué bonito versículo. Hay que mantenernos firmes. No sea si te sacuden las pruebas o las tentaciones, mantente limpio para Dios, vive para Dios. En 1 Pedro 5:4 hay otra referencia a la corona. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, está hablando a los que servimos a Dios, a los pastores, a los ancianos de la iglesia, dice, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Aquí una corona de vida en Santiago, aquí es una corona que si es de un metal, ese metal no se oxida, si es de plata no se hace verde, es una corona incorruptible. O sea, es algo que Dios nos va a dar, que no se corrompe y lleno de su gloria. Y dice en 2 Timoteo 4:7-8, cuando Pablo está escribiendo su última carta antes de morir, le dice a Timoteo, he peleado la buena batalla. La vida cristiana se lucha, se viene a luchar contra el pecado, contra nuestra carne, contra los desánimos. Dice, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, ya hice lo que tenía que hacer. Me está guardada la corona de justicia, la justicia de Dios, el estar en una relación de paz y correcta con Dios en su pacto. Esa es una referencia, según el erudito del Nuevo Testamento, N.T. Wright, la corona de justicia, la justicia de Dios, dikaiosune en griego, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo me la va a dar a mí, dice Pablo, sino también a todos los que aman su venida. Qué bonito, ¿no? ¿Amas la venida de Jesús? ¿Amamos la venida de Cristo? Bueno, la Biblia nos dice que si la amamos y peleamos la buena batalla y nos mantenemos firmes en la fe, Dios nos va a dar esa corona, ese premio de estar en justicia delante de Él, la salvación. Pero la pregunta es, ¿qué es esta corona? Cuando yo era pequeño, no sé tú, a lo mejor te pasa lo mismo que a mí me pasó, o solo me pasó a mí por ignorante cuando era más joven, pero yo cuando oía corona, yo me imaginaba la corona de un rey, como que Dios nos premia y nos corona, porque pues reinaremos con Él, estaremos con Él y pues somos sus hijos y somos hijos del rey, se nos va a dar una corona como premio y uno piensa en la corona medieval de los reyes. Pero fíjate, hay un pasaje, o sea, nosotros lo leemos el texto bíblico y lo interpretamos y nos imaginamos una corona de un rey. Porque Dios nos dará una corona y pensamos nos va a poner una corona y nos imaginamos la corona de Burger King, del rey de Burger King. Bueno, en 1 Corintios 9, 24, 25 nos ayuda a esclarecer esto. Dice, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? ¿De qué está hablando Pablo? Está hablando como de las competencias deportivas olímpicas famosas en el mundo griego, que habían expandido su cultura por todos lados, la helenización del mundo, la cultura griega expandida. Dice, pero uno solo se lleva el premio. Corran. Nos dice que somos como un atleta que está compitiendo en una carrera deportiva. Dice, corran de tal manera que lo obtengan. ¿Que obtengamos qué cosa? El premio. Hay que ver el contexto. Siempre es la clave de una correcta interpretación es observar de qué está hablando, a qué está referenciando. Cuando dice que lo obtengan, se refiere al premio. ¿Cuál es ese premio? Bueno, continúa diciendo, todo aquel que lucha, ahora habla de un luchador, lucha grecorromana. Primero habló de un atleta que corre competencias de velocidad deportiva en una carrera. Y ahorita dice todo aquel que lucha, como el luchador grecorromano que trata de dominar al contrincante, ponerlo de espalda, ser más fuerte que él, ser astuto para que no lo dobleguen y no lo tumben o no lo saquen del círculo. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. O sea, un atleta que compite en las Olimpiadas o en una competencia importante deportiva, busca disciplinarse, hacerse fuerte, entrenar, abstenerse de mala alimentación, de desvelarse, de cosas que le dañan.
Aquí Dios dice que nosotros debemos abstenernos del pecado, del egoísmo, de la amargura, dejar cosas en nuestra vida y luchar para dominar el pecado, tener dominio propio, triunfar sobre los desánimos. Dice, ellos a la verdad luchan para recibir una corona corruptible. ¡Oh! Entonces, dice, pero nosotros una corona incorruptible. ¿De qué está hablando? Está hablando de las famosas coronas que se acostumbraban los griegos a dar, las guirnaldas, las que se ponían en la frente de plantas, pero el punto no era el valor de esa corona, sino era lo que significaba en público al subir al podio y decir, ganaste la competencia, fuiste un buen atleta y has recibido la corona. ¿Qué es la corona? El premio de que te mostraste que ganaste la competencia. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios nos dará la corona de vida, la corona de justicia, está hablando que Dios nos va a dar el premio de haber logrado permanecer en el poder de Jesús, en la fe, siendo entregados a Dios, y que eso nos va a dar un reconocimiento de parte de Dios de decir, bien, buen siervo fiel, cumpliste la misión que te entregué de continuar firme en una relación conmigo, apartándote del mal. Entonces, está hablando de una competencia, de una corona deportiva, no de una corona de rey, como nos lo imaginamos. Cambia mucho eso el aspecto. Si para ti esto es nuevo, pon tus comentarios en el video y platícame qué te parece pensar en esto, de que como intérpretes traemos una idea que puede no ser la idea del autor bíblico. Un ejemplo, otro ejemplo rápido. Dice la Biblia en 1 Corintios 13:12, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Dice Pablo que ahora vemos como por un espejo, pero Pablo dice que ver en un espejo es oscuro. Pero cuando nosotros pensamos en un espejo, ahí tengo la foto de una chica tomándose un selfie en un espejo, se ve clarísimo. Cuando yo me veo en la mañana en el espejo, hasta uno se asusta de las arrugas, de las canas, de que si engordó uno, de que no, de que se le caen los dientes, yo no sé, pero uno se ve y se ve muy claro en el espejo. Bueno, el asunto es que los espejos del tiempo bíblico no eran estos, como ahora que esta tecnología que para nosotros es algo viejo, es algo nuevo para los tiempos de antes. Los espejos bíblicos eran más o menos así. Aquí tenemos fotos de espejos de la antigüedad y era un metal pulido que no era tan claro como los espejos de ahora. Y un buen ejemplo que me gusta ejemplificar es, por ejemplo, la cuchara. Cuando tú te ves en una cuchara, tú te puedes ver, pero no, te puedes ver tu rostro, pero no totalmente claramente cómo eres o con la claridad de los espejos de ahora. Entonces, cuando Pablo dice ahora vemos oscuramente como por espejo, es algo que no conecta con nosotros en nuestro tiempo, porque los espejos de ahora son muy claros, pero los espejos del tiempo bíblico no eran tan claros. Bueno, ¿cuál es la meta de la hermenéutica entonces? La hermenéutica es el conjunto de reglas y principios para una correcta interpretación bíblica, es una ciencia y un arte. La meta de la hermenéutica es descubrir lo que el autor inspirado por Dios quiso decir a su audiencia original, tomando en cuenta las circunstancias y situaciones específicas que estaban viviendo a fin de aplicar la Biblia a la vida práctica. Eso es la meta. La tercera convicción acerca del autor, de todo lector, intérprete de la Biblia, todos tenemos el derecho de acercarnos a la Escritura, pero no todos van a interpretarla correctamente. Y la tercera convicción es de que todo aquel que interpreta las Escrituras, tenemos entonces una responsabilidad delante de Dios de ser lo más esforzados, lo más acertados y lo más honestos posibles para encontrar el significado original del texto. Bueno, voy a dejar la clase aquí en este día y voy a mandar unas notas en PDF en un documento para que les sirvan a ustedes de repaso de las cosas más importantes que vimos en esta clase. Aprendimos de que la Biblia es totalmente divina, viene de parte de Dios, pero la Biblia también es un libro humano que debe ser interpretado, que fue escrito para nosotros, pero no fue dirigido a nosotros. Y la Biblia es un conjunto de 66 libros escritos por 40 autores en 1500 años
que contienen formas de expresión de la cultura de ese tiempo, de cada escritor y de cada audiencia. Y para nosotros descubrir lo que el texto dice, tenemos que familiarizarnos y reconocer que a veces traemos prejuicios al texto que no son correctos, que no son los acertados, y por eso malinterpretamos y torcemos las escrituras. Bueno, espero que esta primera clase, haya sido de bendición para tu vida y que hayas entendido la importancia de la hermenéutica. Que la hermenéutica significa interpretar, esclarecer, aclarar, traducir lo que el texto dice, y que es el conjunto de reglas y principios para una correcta interpretación bíblica. Y que la hermenéutica no solamente es una ciencia, también es un arte. Es la ciencia y el arte de la interpretación bíblica. Es ciencia porque hay principios definidos y establecidos para comprender un texto en su contexto y discernir qué está diciendo el autor. Pero es un arte porque incluye la experiencia del intérprete, el estudio del intérprete y el criterio del que interpreta para poder discernir qué está diciendo un texto. Y por eso es que a veces uno encuentra en las versiones de la Biblia que una dice de una forma y otra dice otra palabra en otra versión. Y eso es porque el intérprete utiliza, el traductor en este caso, utiliza ciertos criterios de traducción. Bueno, hermanos, no se pierdan la continuación del seminario bíblico en línea. La siguiente clase la voy a postear pronto, pero hay una tarea para esta semana. La tarea es que cuando pongamos el PDF, hoy lo estoy haciendo en este día que es jueves. Yo creo que mañana viernes va a estar puesto allí, o si no es que esta misma noche, la guía de estudio de lo que vimos hasta ahorita. Y vamos a también tener el libro de la lectura eficaz de la Biblia de Gordon Fee y Douglas Stewart. Les pido por favor que vayan a Seminario Bíblico en Línea, donde dice libros de texto. Hágale clic y lo va a llevar al portal de Amazon, y ahí usted lo puede ordenar a su casa o lo puede leer inmediatamente con Kindle Reader. No necesitas tener Kindle Reader. Creo que en el celular también se puede. Yo lo abro en mi computadora. Y de hecho el día de hoy ya leí el capítulo. Yo creo que me haber tardado unos 12, 15 minutos en leerlo, creo, porque estuve leyendo varias cosas, pero leí el primer capítulo. Yo ya cumplí con esa tarea junto con ustedes, así que léalo, le va a gustar mucho, va a ser de mucha ayuda. La lectura eficaz de la Biblia sigue el link que tenemos aquí. Voy a tratar de ponerlo en este video también para que ustedes puedan ordenar sus libros. Aún estás a tiempo de registrarte al seminario bíblico en línea. Por favor, si te gustó esta clase, compártela para que otros se animen a registrarse y puedan crecer y conocer de la palabra de Dios. Sean un poquito pacientes. Los que he recibido muchas inscripciones, les doy muchas gracias por conectarse y le doy gracias a Dios por la vida de ustedes. Sean pacientes si no les respondo a tiempo a cada uno de ustedes, pero comiencen a dar seguimiento al seminario. Y la asignatura para las siguientes 2 semanas, para esta y la siguiente semana, es que lean Marcos capítulo 16, Marcos capítulo 1 al 16. Así que comiencen a leerlo. Si les es posible leer todo Marcos en 2 o 3 días, háganlo, y luego lean capítulo por capítulo de forma devocional. Una vez que yo ponga la guía de estudio de lo que hoy se dio, vamos a poner un breve examen de opción múltiple. Así que repasa las definiciones de hermenéutica, lo que hoy aprendimos, lo que ven en el PDF. Hermanos, les mando un abrazo grande. Gracias por haberse conectado. Espero que este seminario esté siendo de muchísima ayuda y bendición. Por favor, deja tus comentarios. Podemos crear una comunidad en torno a los comentarios en el canal de YouTube. Deja tus comentarios sobre qué te ayudó del día de hoy, cómo fue de bendición esta primera clase. Espero que la disfruten mucho. Fue preparada con mucho amor, con oración y con el anhelo que Dios levante hombres y mujeres de Dios. Es solo el comienzo, falta muchísimo. Así que no te desesperes, sé disciplinado y paciente. Les mando un abrazote. Dios les bendiga. Cuídense y aquí estamos para servirles. Hasta luego.